Hola chicos, sean bienvenidos a este video tutorial del curso de Plan Lector para segundo de secundaria. El día de hoy los acompaña la profesora Lorena Alfonso. El tema a tratar es tipos de texto según su contenido. Pero antes reflexionemos un poco al respecto. Mira, querido estudiante, hay muchas razones para leer. ¿Ya? Puedes viajar desde tu sofá a otro mundo, a otra realidad. Puedes convertirte en un héroe. Sí, de los que te gustan, tipo Batman o de repente la Mujer Maravilla, no sé. Ya depende de ti. Puedes aprender otros idiomas, el alemán, el coreano, el chino, no lo sé. Puedes experimentar todo tipo de emociones. La tristeza, la alegría, la ira, no sé. Hay múltiples personajes, muchas historias. Dime tú, ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es tu razón para leer? Entonces, ¿qué es un texto? Mira, la palabra texto deriva de la voz latina textus, que significa tejido o hecho de palabras. Te doy los siguientes puntos para que puedas responder la pregunta. Un texto es un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. También es la unidad máxima y total de comunicación. Por último, enunciado o conjunto de enunciados con un sentido unitario. Ahora hablemos sobre las propiedades de un texto. Mira, son tres: coherencia, cohesión y adecuación. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la propiedad fundamental inherente a todo texto, que hace que pueda ser percibido como una unidad comunicativa y no como una sucesión de enunciados, sin relación expresa a un sentido lógico al texto. Recuerda la última parte, sentido. La coherencia se relaciona al sentido que tenga el texto. Tú puedes enlazar muchas palabras, puedes enlazar muchas oraciones, pero tiene que tener sentido para que pueda estar bien, para que sea parte de una relación correcta respecto a un texto. La cohesión. La cohesión es otra propiedad que básicamente es sintáctica, que trata de cómo se enlazan formalmente los elementos de un enunciado y los enunciados entre sí, para que la información sea más comprensible. Tiene que ver más con lo gramatical, con la forma en cómo tú vas uniendo las palabras para que tengan un orden, ¿sí? Ahora, la última, la adecuación. Situación comunicativa en que se emite el mensaje. A ver, sabemos que nosotros apuntamos hacia un público, apuntamos a una intención. Si yo quiero hacer una noticia, ¿tengo que ser objetivo o subjetivo? Objetivo. Entonces, no voy a poder mencionar mi parecer, mis opiniones, mis sentimientos. Tengo que adecuarme a lo que yo quiero, ¿sí? Y hacerlo bien, porque si no, puedes confundir al lector. ¿Cuáles son los tipos de texto que existen? Bueno, con el fin de agrupar y clasificar la enorme diversidad de textos que hay, se han propuesto tipologías textuales, ¿ya? Estas se basan en distintos criterios. Es muy amplio la cantidad de textos que existen. Entonces vamos a tratar de darle una diferenciación criterial. Como, por ejemplo, ¿qué criterio estamos usando el día de hoy? La función que cumple el texto en la relación con los interlocutores, ¿sí? Que presenta. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esto el día de hoy. Texto narrativo. Cuenta o relata hechos que les ocurre a unos personajes en un espacio y tiempo, a través de un narrador, real o imaginario, ¿ok? Puede ser omnisciente, puede ser narrador personaje, ten cuidado en eso, por favor. Muy bien, ¿a qué pregunta va a responder el texto narrativo? ¿A qué ocurre?
qué sucede, qué acontece, ¿sí? Es característico este tipo de textos encontrarlos en novelas, en cuentos, fábulas, leyenda, ¿sí? Se utiliza verbos en acción. ¿Por qué? Porque el personaje va a realizar algo y ese algo que va a hacer necesita expresarse con un verbo. Texto argumentativo. Nos dice el punto de vista del autor y su sustento. Defiende ideas y expresa opiniones. ¿Sí? Aquí se va a involucrar los pareceres del autor. Se divide en introducción, en tesis, argumentos y conclusión. Va a responder a preguntas como ¿qué pienso o por qué lo creo? Es característico de artículos de opinión, críticas de prensa, ¿sí? Texto argumentativo. Seguimos. Texto expositivo. Explica de forma objetiva unos hechos ocurridos en un espacio y un tiempo determinados. Va a responder a la pregunta ¿por qué es así? Es característico de artículos de divulgación o de enciclopedias. Se divide en introducción, desarrollo y conclusión. Texto expositivo, recuérdalo muy bien. Texto descriptivo. Nos detalla a través de palabras, cualidades o características del sujeto u objeto. Vas a describir, como dice el nombre del tipo de texto. Responde a preguntas como ¿cómo es? O ¿cómo son? Lo podemos encontrar en guías de viaje, novelas, cuentos, cartas o diarios. Profesora, ¿cuentos? ¿Novelas? Sí. Recuerda que en los textos, como los cuentos o las novelas, también se describe escenarios. Se describe, por ejemplo, el bosque, para que el lector pueda imaginar cómo es el lugar donde están los personajes, ¿sí? Y como está describiendo, va a haber un uso abundante de adjetivos. Texto dialogado. Reproduce de forma literal las palabras de los personajes, ¿sí? Tal y como lo dicen. Responde a la pregunta ¿qué dicen? Lo podemos encontrar en piezas teatrales, diálogos en cuentos o diálogos de novelas, entrevistas. Se caracteriza por la presencia de acotaciones, guiones o comillas. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho. Por favor, manténganse en casa. Conmigo será hasta la próxima sesión.